Muy buenas, ¿qué tal? Es martes. Hola Tomás, ¿qué pasa? Bueno, mm, nuestra landing. Hay algunos cambios. Los hice tras el directo del día viernes. Mm, Como veis, está un poco todo más limpio, sin diseño final aún. Hay cosas que me chocan mucho, como por ejemplo tener un botón primary y reutilizarlo en otros bloques. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir puliendo. Me voy a poner a trabajar ya. Voy a ir a la caja de los prompts, a la escena, mejor dicho, y le voy a poner revisa el archivo tareas pendientes.md y busca 5 tareas de front relacionadas con el hub de recursos. Sí, me lo copio y me voy a la escena de cursor con OpenCode utilizando Qwen 3.6. Lo tengo aquí. Lo pego y se lo lanzo. Una de ellas no lo encuentra, pero lo tiene que encontrar seguramente. Ok, ¿lo encuentras, amiga o amigo? Sí, lo va a encontrar. Ya lo está leyendo. Ok. Agrando un poco el texto de la interfaz de todo cursor. ¿Qué opináis? Un poquito así, a ver. Ahí. La voy a dejar. Vale, 5. Eliminar el div de... Este lo apunté el otro día tras el directo. Eliminar el div de buttons de categoría de recursos en los grids de recursos. Esto es lo siguiente. Si me voy al navegador y me voy al listado de todos los recursos, vemos el grid que dejamos funcionando el día viernes, pero si nos vamos a una categoría, no, aquí no está. Error mío. Eso está en el blog. Y mi enunciado en el Markdown está incorrecto. Es decir, tenemos el listado o el recurso, el grid de recursos. El de una categoría también funciona. Pero el viernes, tras el directo, me puse a montar un grid de post del blog un poquitito mejor, desde mi punto de vista. El de todos los posts está correcto, pero el de una categoría, pues todavía no. Mirad, ¿veis? Aquí hay un padding, hay unos paddings en todo el bloque que están distintos a el del listado de post. Entonces, voy a ir a el archivo, que esto estaba puesto en... Ah, no, es que yo lo estoy diciendo mal. Eliminar el div con buttons de categorías de recursos en los grids de recursos. Esto no lo apunté yo. Eliminar el div con buttons. Sí, sí. Esto está hecho ya. Error mío o error de la máquina, seguramente mío, porque no está marcado como hecho. Bien, Juan. Vamos a ponerlo aquí. Hecho. Segundo, me había cambiado. No se pueden editar los recursos en la administración del hub de recursos. No, esto también estaba hecho y yo empecé bien. Vamos a ir a mi administración. Esto ya se puede editar tranquilamente. Ya se puede editar tranquilamente. Otra cosa hecha. No se pueden. Aquí. Bueno, esto es trabajo también. Mejorar el CTA que manda al usuario al link del recurso. También estaba hecho. Si nos vamos a perdón, esto es la parte pública.
Si nos vamos a un recurso, vemos que aquí está el botón mejorado con el icono que sugirió Tomás. Ahí, Juan. Esto está mejorar aquí. Hecho. Esto sí lo podemos hacer hoy. Poder añadir una imagen al detalle de un recurso. Y esto no es más que hacer lo siguiente. Si nosotros nos vamos a la gestión del blog, teníamos los posts con la posibilidad de añadir una imagen destacada a través de una URL o subiendo un archivo. Esa imagen iba a funcionar como imagen predeterminada del post y la imagen que se comparte en redes sociales, es decir, el Open Graph. Y sería interesante también hacerlo en los detalles de un recurso. Pues eso me lo voy a quedar. Eso me lo quedo. Ay, lo estaba mostrando en el navegador, lo siento. Que hoy empecé con el pie izquierdo. Me refería a esto. Vamos a ver. Me voy a la gestión de un post. Tengo el bloque de imagen destacada a través de una URL, como dije, y subiendo el archivo. Y decía que además de ser la imagen destacada del post, iba a ser la imagen Open Graph que acompaña la imagen a la información SEO. Y eso mismo quería hacer en la gestión de un recurso. Añadirle. Entonces, ahora sí. El punto 4 estaría. Aquí pone la línea, no lo sabía. Y pone, en el heading de recursos hay un glow de fondo cortado por el contenedor. Esto lo puso Tomás. En el heading de recursos hay un glow de fondo cortado por el contenedor. Tomás, ¿es en la parte pública o en la parte de administración? Porque si yo... Debe ser el heading en la parte pública. Muy buenas, Edith. Muy buenas, José Luis. En la parte pública. Y eso aparecía. Tú me sabes decir, Tomás, cuándo aparecía, porque aquí pone: en el heading de recursos hay un glow de fondo cortado por el contenedor. Pero. No caigo. ¿Era recargando algo? Tú me lo habías comentado de la otra vez. Siempre aparecía, tenía un efecto de fondo en el título de la sección. No sé por qué no aparece. Sí, eso ¿Será que yo el día viernes le metí o le dije a Cuen que coja todo el proyecto y le aplique un nuevo MD un poco más limpio y ahí se solucionó? Porque realmente no lo veo, ¿eh? Puede ser eso, sí, sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la lista y lo voy a quitar. Fila 16, aquí. Es más, lo voy a borrar. No lo voy a dar como hecho porque se borra. Quedaría, la verdad es que queda poco. Le voy a decir, revisa el punto MD otra vez y actualiza los 5 puntos que hay que hacer para el hub. Lo puedo hacer yo a mano, pero estoy perezoso hoy. Ahí lee tareas pendientes. Si no, también le podríamos decir que si no encuentra 5, que debe haber de front aquí. Mira, ¿cómo que no hay? A ver, arreglar el carrusel del... Vale, aquí actualmente las 5 tareas pendientes para el hub son arreglar el carrusel de logos en la home. Eso no, para mí no es de hub de recursos, pero bueno. Revisar el breadcrumb del apartado de recursos, ahí sí.
Esta es buena, la vimos el otro día. Si nosotros entramos a un recurso, veíamos el breadcrumb que estaba bien, pero no tenía enlaces como si tiene, por ejemplo, un post. ¿Ok? Entonces eso está correcto. Le dejo el carrusel de logos igualmente. Poder añadir una imagen, esto también se lo vamos a dejar. Cuando un admin rechaza un recurso, enviar al usuario una notificación del rechazo con el motivo. Esto se lo podemos pedir ahora, pero ahora mismo no sabría cómo probarlo, porque cuando yo me logueo en el administrador, actualmente lo hago como administrador, no como un usuario normal. Con lo cual voy a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar esto. Me voy a ir a la escena del prompt y voy a pulirla un poquitito. El carrusel lo vamos a hacer hoy, pero después. Aplicar enlaces al breadcrumb del apartado recursos para que funcione como el breadcrumb del apartado blog. Eso sí. Y aquí en poder añadir, es decir, vamos a añadir en la edición de un recurso la posibilidad de añadir una imagen y le voy a poner con el mismo bloque de la edición de un post del blog. Aquí le estoy diciendo de forma resumida que me permita añadirla por URL y subiendo un archivo. Hace falta que, si lo va a hacer así, también la va a utilizar como Open Graph. Con lo cual ahora mismo se lo dejo. Lo del admin lo voy a dejar para luego. El breadcrumb dentro del recurso no funciona. Vale, esto está repetido. Vamos a tirarle estas dos que vamos a probar cositas con esto. Y ahora lo que voy a hacer es el punto 5 de la fila 17 también lo voy a borrar porque estaba repetido, como dijimos. Vale. Ok. No le he puesto plan ni nada como hicimos en las últimas veces. No creo que haya problemas. Qwen ya ha dado demostraciones de que puede hacer cosas sin aplicar un plan o sin generar un plan. Dice Tomás, otra cosa que habría que retocar son los paddings del input. Están raros. Y parece que se lleva mal con los botones, porque en el empty state de recursos tiene un botón con el label descentrado. Vamos a ver. Primero, text input. El text input te refieres a los que están, por ejemplo, en los... ¿A estos? Yo los veo bastante bien, ¿no? No sé si te refieres a estos, Tomás. Y después, el botón, ¿no? A ver. Ponías el empty state, botón. Si yo, por ejemplo, me voy a un recurso... A ver. Parece que sí. ¿Por qué el empty recurso? Sí, quizás me parece raro que el padding top
sea distinto del left. Vale, te refieres a esto. Aquí, bueno, donde lo noto más es en text area, fíjate. Sí, aquí hay más que arriba. Ok. Tengo pensado, mm, una vez que esté todo más o menos pulido, coger elemento por elemento, sí, componente, componente, y aplicar una cosa que estoy haciendo con mi sitio web. Mm, el que estoy creando, que no es con WordPress ni con Astro. Ahí lo que hice fue, ahí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Cuando tengo un componente reutilizable completamente terminado, lo que le digo es, pongo una regla. En Cloud Code le puso, lo etiquetó como frozen, como congelado. Entonces le dije, cuando yo te diga que un componente está congelado, no lo vas a modificar nunca más, a no ser que yo te lo pida expresamente. Y ahora los estoy usando y la verdad es que tengo ese control. Me viene bien, sobre todo para mí, porque si me tengo que poner a escribir yo con código un componente, pues no sé si lo voy a hacer muy bien. Claro, correcto, para que no haga locuras. Entonces le vamos a pedir lo mismo aquí, pero no ahora. Ahora me interesa que seguir mejorando cosas, pero ya cuando afinemos en los componentes, pues será ese el momento. Bueno, eso sería lo del input y lo del botón, que tú dices, entiendo que eso sí es la parte pública. Lo que pasa es que no me termino de entender. Con eso tenemos que hacer algo también. Si yo te leo a ti, y parece que se lleva mal con los botones, no, porque en el empty state de recursos entra en hub barra. Vale, cuando. Ya, te entendí. Es cuando, por ejemplo, no, esto no es. ¿Aquí? ¿Puede ser? No. A ver, cursos. ¿Hay alguna? ¿Aquí era el botón? Empty state. Voy a coger tu URL y la voy a pegar. Ok, pero, vale, esto es como una especie de. Más, pero ¿sabes qué voy a hacer aquí? Esto, para mí hay que cambiar directamente la vista. Esto me parece súper pobre. Entonces, yo me voy a ir aquí y en la lista de tareas de Hub de recursos voy a poner una, por ejemplo, aquí mismo, que sea. Bueno, sí, así ya se lee, ¿no? Sí, correcto. Revisar el contenido y la UX de la pantalla empty state del apartado recursos del hub. El apartado hub de recursos. Más que aparezca un mensaje y un botón, como pasa ahora, a lo mejor podemos aprovechar el espacio y mostrar algo, decirle que desde aquí, por ejemplo, pueda sugerir algún recurso, inclusive ponerle entradas estoy pensando en voz alta, o al blog, donde se hable de algún tipo de recurso también, a hilos dentro del chat, del apartado de conversaciones, donde se hable de algún recurso. A lo mejor le podemos dar un poquito más de chicha e invitar al usuario que siga navegando, más que volver al hub, que me parece que está ok, pero no me termina de convencer. Estoy hablando demasiado, vamos a ver si esto terminó. Esto terminó. Archivo actualizado. Vale. Las líneas 8 y 10 las ha marcado como hechas.
¿Las habrá marcado como hechas o las marcó? No. No las marcó como hechas. Las hizo. Me está haciendo caso a lo que le pedí la semana pasada, que yo soy el que las voy a marcar. Con lo cual, el error de hoy, de hoy al comenzar era mío. No lo marqué. Vale. La fila 8. Aplicar enlaces al breadcrumb. Vale. Del detalle en el detalle de un recurso. Vamos a recargar por las dudas. Y si aquí nos vamos a esto. Hostia. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Aquí no lo ha hecho. Quiero recordar, en la gestión de recursos no hay. No se refiere a esto, pero a ver. Juanito, amiguito, yo me voy a esto aquí. El de Magnific no lo ha. ¿Se ha roto o qué? A ver. Yo le dije que sea como en el blog. Aplicar los enlaces al breadcrumb del apartado de recursos para que funcione como el breadcrumb del apartado blog. Ok. Ajustes, le voy a poner. El breadcrumb del hub de recursos está bien construido, pero no tiene links. Añádelos. Ya con eso lo debería corregir. Lo segundo, añadir en la edición de un recurso la posibilidad, vale, de la imagen. Si me voy al apartado del hub de recursos y, por ejemplo, hay una cosa que me deja un poquito loco. Lo de Magnific está en la parte pública, no se ve y aquí está. En fin, vamos a verlo luego eso. Me voy al de Material Design, por ejemplo. Me ignora completamente. Esto me hace preguntarme una cosa. Yo me voy a ir un momento a la consola. Veo que el proyecto sigue arrancado, en ningún momento se paró. Lo voy a parar un segundito, no lo estáis viendo vosotros. Y lo voy a volver a arrancar. Porque alguna vez he visto que le pedía algo y por alguna razón no se volvía a arrancar. Y cuando lo voy a arrancar se veían los cambios. Estoy otra vez aquí, voy a recargar por las dudas y me voy a ir primero a el apartado de un recurso, el de Material Design, como dije. Lo del... Ah, esto no lo había visto. Lo miré mal. Directamente lo pone como imagen Open Graph, pero en realidad yo quiero que sea más bien la imagen, la imagen principal del recurso, sí, la imagen del recurso que se utilice como Open Graph. Pues se lo voy a pedir que lo corrija. Para que lo veáis, me lo voy a llevar a la escena esta. Aquí. Esto estaba aquí y ahora. En la edición de un recurso, la imagen que se añade será la imagen para ilustrar el apartado del recurso y al mismo tiempo se usará como imagen Open Graph. Entonces, muéstrala en el sidebar. En el sidebar, ¿cómo lo haces? En la edición de un post del blog. Ya con esto creo que lo debería hacer. Aquí se lo
y se lo suelto aquí. Borro esto, pego, se lo mando. Tomás, sí, eso de imagen, ya estaba, no lo había visto, digo, Tomás. Yo estaba, dirigí directamente la mirada hacia el sidebar, buscando el bloque, como está en el apartado de blog. No se me ocurrió en ningún momento mirar hacia abajo en la parte de SEO, barra Open Graph, porque le había pedido otra cosa. Hay que ver si te está ignorando. Dice Tomás antes, el enlace roto del recurso es un bug que lleva tiempo. Pero si ya nos... Pero no lo sé, Tomás, porque creo que los vídeos anteriores yo pinchaba en la tarjeta de un recurso y se veía sin problema. Voy a hacer lo siguiente. Estoy aquí. Voy a ver si... tú dices que lleva tiempo. Cambio de categoría, se va a robar si el usuario en las cards. Voy a hacer lo siguiente. Revisar qué pasa o arreglar el enlace al detalle de un recurso desde la card en el grid recursos y en el bloque de recursos de la home. A ver. A ver, hay que ver. Después dices, no, pero digo que le pediste lo de la imagen OG, pero ese bloque de imagen Open Graph lo hiciste hace mucho. Que lo hice hace mucho en el apartado de recursos. No sé si te sigo, Tomás, porque yo creo que la imagen Open Graph del apartado blog de un post no está ahí. Si no, no te termino de entender, ¿eh? A ver. ¿Ves? Hostia, sí, madre mía, madre mía. Ay, Juan. Que tenemos gestión de dos imágenes. Ya os dije que hoy no venía fino. Vale. Me callo la boca. Me callo la boca. Y lo que me voy a ir apuntando. Madre mía. Tienes razón, Tomás. ¿Qué haría sin vosotros? Entonces, otra vez, Juan. Otra vez. Aquí no ha pasado nada. Añadir gestión de imagen Open Graph. Open Graph en la edición de un recurso. Mamma mía. Bien. Entiendo que ahora, tras lo que le pedí antes, el bloque de la imagen Open Graph del detalle de un recurso no va a estar más. Pero bueno, vamos poco a poco. Breadcrumb del hub de recursos. Cambié href por to en cada ítem. A ver, vamos a ver. Yo recargo, la máquina está arrancada, no hay ningún problema. Venga, me voy a un recurso. Ya funciona, se va a hub, va a academias. Vale, esto ya funciona. Lo voy a ir apuntando como he hecho ahora, ¿ok? Para no caer en el error
del viernes y que hoy me ha tenido unos minutos dando vueltas. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Juan? Link. Arreglar el enlace de detalle de recurso, aplicar causa. ¿Dónde estabas? Juan. Si un recurso dentro de la edición, pensar, permite mejorar la web del reloj. No lo encuentro por ningún lado. Voy a buscar breadcrumb. Aquí está. Lo he puesto como hecho. Ah, no. Lo marcó ella entonces. Pero viendo cómo estoy yo, tampoco me fío. Venga, esto está hecho, está marcado. 2. Imagen destacada en el recurso, en el editor de un recurso. Añadí el feature image, ok. Añadir estado, añadí bloque imagen destacada en el sidebar, igual que en el blog editor. Tab, bueno, con URL y subiendo. La imagen destacada se sincroniza automáticamente. Vale. Lo hizo, como digo, lo hizo bien, pero en realidad ahora voy a tener que hacer el cambio. Bueno, lo puso arriba, ahora mismo no me voy a preocupar por eso y evidentemente lo quitó de aquí. No, lo dejó. A ver. Yo no estoy fino y cuenta un poco. Yo le dije que a lo mejor es un error mío en el prompt, porque yo le dije que la imagen esta se sincronice para que se use como Open Graph, pero en realidad dejó esto, que también podía valer por si yo quiero usar la misma imagen, tanto en la parte pública de un recurso como en la imagen Open Graph. Entonces me voy a apuntar lo siguiente. Ay. Decidir. Juan, esto para mí. Decidir qué hacer con la gestión de la imagen destacada y la imagen Open Graph. Un formulario o dos. Listo. Vamos a seguir con lo demás. Ay, Juanito. 3. Imagen destacada. Claro, en el detalle de un recurso, ¿cómo se muestra la imagen destacada? Vamos a probarlo con uno. Esto quiere decir que si yo me voy a un recurso, voy a recargar. Ahora mismo no había ningún recurso con imagen. A ver si puse alguno. No, aquí no hay nada. Venga, voy a poner una yo. Me voy a la gestión. Vamos a ir, por ejemplo, a Nielsen. Y le voy a subir un archivo. Bueno, no, voy a referenciar una imagen. Un segundito. Voy a cambiar aquí. Voy a buscar una imagen de Nielsen. De Jacob, que ya tampoco está en Nielsen. Vamos a buscar el logo de Nielsen. Nadie se va a enojar por esto. Cojo la URL del Nielsen Group y me voy a la edición. Ok. Guardo. Los estados de los botones también hay que pulirlos, sobre todo cuando está guardando. Venga, voy a ir a recursos. En el listado no muestra nada. Por el momento no me molesta. Y si nos vamos aquí... bueno, vale. Lo muestra.
lo muestra. Igualmente, el apartado de un recurso, es decir, el detalle de un recurso también lo voy a cambiar. Porque no me gustan así. Tengo una idea de detalle que ya os mostraré. Entonces, vale, está funcionando ahora mismo con Local Storage. Ojo, ya veremos qué pasa con base de datos. Y me vengo aquí y le digo, vale. Añadir gestión de Open Graph, la edición de recursos, arreglar el detalle. Bueno, esto está. Lo voy a poner así. Voy a poner una más, que sea. Cambiar diseño del detalle de un recurso. Lo último, tareas pendientes. Lo había actualizado él y yo no lo había leído. Línea 8, línea 11. Vale, ha cambiado porque yo estuve toqueteando cosas. Nada, lo hizo. Ahora. Ahora, si me voy aquí. Esto está bien. Me interesa el tema de que arregle los enlaces rotos. Yo tengo un Magnifica aquí que está con su información, pero cuando me voy a recursos y pincho, nada. Es porque no tiene categoría, pero en realidad si yo me voy a esto, pone que tiene la categoría ahí, categoría sugerida ahí, no está, está creada. A ver, si yo le elijo y la guardo, se guardó, me voy a recursos, pincho, ya funciona, era por eso. Pero igualmente, me lo voy a apuntar así. Me lo voy a apuntar así. Revisar flujo de creación de un recurso para confirmar o no. Revisar creación de un recurso para asignarle una categoría por defecto. Lo estoy pensando en voz alta. Si el admin no elige una. Ya veré. Si me voy ahora aquí, estas dos cosas ya estaban. Esto no lo voy a tocar hoy, porque tampoco estoy fino yo. Como habéis visto, me vengo aquí y... A ver... me lo estabas diciendo tú, Tomás, si no te había leído. O línea 8 y línea 11. También me estabas diciendo... Pide categorías, conflicto con los cambios. Creo que lo apuntaste, sí. Vale. Veamos. Le voy a decir que trabaje por mí. Elige 3 cosas más de front. Del apartado recursos. Hoy trabajas tú. Basándome en las tareas pendientes, arreglar el enlace de darse un recurso desde la carta en el grid de recursos. Vale, línea 9. Juan, no lo marcaste. Bueno, no, sí. Está, pero...
Si yo le pongo, si yo le estoy diciendo que el sistema elija una categoría por defecto, nosotros no tenemos en la gestión de categorías la gestión de que sea de elegir una categoría por defecto, como si tenemos en el blog. Yo creo que a lo mejor sí, ¿eh? Predeterminada. Pues sí. Entonces se lo voy a lanzar. Si a un recurso se le cambia la categoría, se rompe el ver recurso dentro de gestionar el hub. Se lo voy a poner también. Dentro de la edición de un recurso se puede clicar en la categoría. Esta era una UX que habíamos pensado para el bloquecito. Y ponía, dentro de la edición de un recurso, se puede clicar en la categoría activa. Dejar al recurso sin categoría y guardar. Esto deja al recurso sin categoría. A ver, me voy a aventurar y voy a hacerlo así. Copio esto. Total, hoy estamos como estamos. Ajustes. Arreglar el dash. Línea 9 ya estaba. Estaba y yo. Ah, es que. No. Madre mía, Juan. Está cogiendo cosas. Es como que está leyendo del archivo viejo o no actualizado. Vale. Como ya lo quité, no me preocupo. Dentro de la edición de recursos se puede cliquear en la categoría activa. A ver cómo enuncio mejor esto. Dentro de la edición de recursos se puede clicar en la categoría activa. Dejar el recurso sin categoría y guardar. A ver. Vamos a ver. Creo un recurso. Por ejemplo, Wikipedia. Lo dejo así. A ver, por ejemplo, yo voy a ponerle... A ver, si quiero publicar, si publico, en teoría, le va a aplicar la categoría tutoriales, que es la que tengo marcada como predeterminada. Está en pendiente. Está en pendiente. Todavía no puedo guardarlo porque no elegí una categoría. Pendiente y sin categoría, dice nomás. Ahora Eli. Guardo. Si me voy al listado, sigue en pendiente. No sé si está aquí mezclando los permisos de un usuario que contribuye con un recurso de la parte pública con los permisos del admin, que aquí yo podría hacer lo que quiero. Incluso creo que lo suyo sería poner una cosa así. Definir claramente los permisos de edición de un usuario contributor con el admin. ¿Qué puede hacer uno y qué puede hacer el otro?
Lo que podría hacer ahora, ¿cuánto llevamos? 45. Es, ahora mismo, si lo tuviera que decidir yo solo, no estoy fino. Y podríamos decirle que esto me lo copio. Y en lugar de seguir con esto, le digo, ¿y si me defines tú ahora mismo unas pautas de edición para un usuario contributor y para el admin? Sí, 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 con Ask o con plan, ¿no? Justo, Tomás. Antes me decías, el problema es que no está aplicando la categoría predeterminada. Actualmente podemos dejar a cualquier recurso. Sí. A ver. Eh, no, agent no era, ¿no? Era models. ¿No? No, agent. Plan. Eh, a ver qué me dice. Porque lo mismo puede ser como un punto de partida. Delegando. Explorar permisos y roles del sistema. Ahora si está explorando los permisos y roles del sistema, a lo mejor encuentra un cacao. Sugerir, sachet. Totalmente, Tomás. Totalmente. Esto creo que, bueno, ya le hemos pedido el primer plan inicial a Quen y lo hizo bastante bien. Pero ahora ya apuntando a solamente un tema, creo que nunca se lo pedimos. No debería ir mal. Está mirando los diferentes archivos para ver qué tiene. Hola Ramón, muy buenas. Hace un momento que miré la hora y vi que llevamos 47 minutos ahora mismo. Recordé que hoy tengo que... No me puedo quedar más de 1 hora y 10. Ujú. En lo poco que llevamos hecho hoy, llevamos gastados 11 céntimos, no, centavos de dólar. No te había leído eso, Tomás. A ver, aquí ya ha empezado a... a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a leerlo otra vez. Ah, no, debe ser. Aquí tienes el análisis y la propuesta de permisos. Situación actual. El sistema es binario. Sin sesión, público, concesión, admin con acceso total. No hay campo rol en la sesión. Propuesta de permisos. Contributor. Usuario con sesión, pero sin el rol de admin. Ok. Puede ver, puede sugerir recursos. Reaccionar. Ver, editar su perfil. Ok. Ver sus propios recursos sugeridos. Editar. Está bueno lo que le dimos, ¿eh? Está bueno esto. Cancelar, retirar su propia sugerencia. Entiendo que si está pendiente, ¿no? Acceder a admin, evidentemente. Aprobar, rechazar recursos, no. Vale, acceder como admin, no. Al admin. Bueno, al admin será el apartado de blog, de post y de recursos, porque a su admin sí puede entrar seguramente. Para gestionar sus datos y demás. Aprobar, rechazar recursos, no. Eliminar recursos, bueno, esto todo lo del blog. Todo lo del admin.
Ok, después dice el admin. Bueno, el admin va a poder hacer todo. Cambios técnicos necesarios. Session, context, añadir rol, vale, archivo, proteger rutas, admin, verificando. Aquí está, ahí potente. Mostrar o ocultar link de admin según rol. Claro, claro. Seguramente al entrar como un usuario, no voy a ver en el desplegable de mi avatar ni la gestión del blog ni la gestión del hub de recursos. Resource Editor. Parece hay un problema en YouTube. No veo nada perdido. No veo nada perdido. A ver. Pone, se cayó el chat, ya me pasó 2 veces. Sí, me apareció un cartel que se desconectó el chat. A mí no me apareció ningún cartel ahí en el chat, en el tercer monitor. Y veo que me pone 0,0 fotogramas perdidos. No sé, yo sigo. Resource Editor, Contributor solo puede editar recursos propios. Vale. Pero a mí me queda recursos propios con estado. Vale, con estado pendiente. Una vez que está publicado ya no, me parece bien. Añadir función y verificar permisos. Por lo pronto le voy a decir, añade todo esto al... bueno, no. Quédate con el plan y añádelo al apartado, al archivo tareas pendientes.md. Bueno, ahora me va a pedir que lo ponga como en build, ¿no? Yo supongo que lo pondrá como en un apartado aparte, ¿no? Vale. No puedo editar... ahora tienes permisos. Hazlo. Madre mía. Edith dice, a mí no. A mí no me apareció nada. Plan añadido a tareas pendientes. ¿Quieres que empiece con la implementación del sistema de permisos? Visto lo visto, no. Y quiero ver dónde lo puso. Aquí. Dentro del hub de recursos. Ok. Ok. Me queda un rato. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir lo del paddings. A ver. Esto. Layout y diseño. Voy a hacer algo. Aplica los mismos paddings del grid de todos los recursos del hub. No, es que esto sigue mal enunciado. Aplica los mismos paddings. Mirad, Juan, lo tuyo es genial hoy. Aquí tenemos un padding 0 en todo este grid. Y en una categoría tenemos un padding más grande. Entonces le voy a decir, es una minucia, pero por lo menos me voy con buen sabor de boca. Aquí. Esto, aplicar.
Esto lo voy a dejar aquí porque es aplicar los mismos paddings del grid de todos los posts del blog en el grid de una categoría del blog. Lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Vamos otra vez. Es pequeñito y lo va a hacer bien. Y yo lo anuncié de forma correcta. File not found. Blog page. Blog page. Blog index. La diferencia está, vale, sí, me pone los valores, lo que había antes, lo que aplica. Listo. Lo dejo aquí marcado y va, pero esto va a funcionar. Hoy, ahora sí, ahora sí. Esto sigue estando bien. Y ahora me voy a una categoría y está bien. Y si activo el responsive, va a funcionar correctamente como todos. Esto está funcionando bien. Y si yo me voy a todos, perdón, aquí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. El gap de este grid debería estar igual al de los recursos. Esto se lo pedí el viernes también. Esto está bien. Es igual, pero aquí como hay un borde, una cosa rara, parece lo que creo que es por la sombra que tiene, pero está bien. Ok. Hay otra cosa que podríamos pedirle. Ya tiene esta. Bueno, no le voy a pedir nada más ahora mismo. Voy a marcarlo como hecho. Sí, era un problema. Te digo que confiaba en eso, Tomás, que era el problema de padding, porque ya había arreglado a mano los grids de recursos, que tenían ese mismo problema, pero fui arreglándolo yo. Un pequeño... Vale. Vale, bien, bien, bien. Veamos, ¿hay algo más pequeñito para hacer ahora? Por ejemplo, crear componente reutilizable. Se lo pido ahora. Esto lo apunté esta tarde. Crear componente reutilizable para la paginación de los grids de post del blog y del hub de recursos. Se lo voy a pedir. Si me dice que no lo puede mostrar porque hay pocos recursos, le voy a decir que lo fuerce. ¿Lo pongo como plan o no? ¿Qué decís? Edith dice, queremos ver... Vale. No, en Bill dice, Tomás es un kamikaze de los buenos, ¿eh? A ver, ¿qué hará? ¿Será paginación de previous y next o numerada? Hmm. Hoy Tomás está un poquitito... ¿Qué opinas, Tomás? No opines sobre mí hoy, pero ¿qué opinas sobre Quen hoy? ¿Y los demás qué opinan? ¿Ha respondido bien? Tengo la sensación que en vídeos anteriores, con con mis enunciados, me entendía mejor, o yo tampoco estoy muy, muy fino hoy, como digo. Está now integrate pagination into the block index. Dice Tomás, hoy respondió muy bien, te entendió todo. Vale.
El que está perezoso soy yo, entonces. Voy a ir mandando una cosa que tengo que hacer. Un momentito. Ya. Sigue trabajando. ¿En la parte pública hay algo? Todavía no. Evidente. ¡Ah! Ojo, ya lo hizo. Ya lo aplicó en recursos. Vale, aquí lo está forzando, lo está mostrando. Aquí faltan padding, faltan un montón de cosas. Pero bueno, bien. Bien. ¿Y en blog? Todavía no, en blog no. Pero bueno, ya lo hizo, ¿eh? Ya lo hizo. Bien. A ver, una cosa. ¿Cómo funciona esto en responsive? Bueno, ya lo mejoraremos. Y si me voy al blog, todavía no lo hizo. A ver, mirad. Componente de paginación creado e integrado. Vale. Paginación de 9 recursos por página. Ok. En Hub. No hay 9 posts en el blog, entiendo. Bueno, hay 9, claro. Voy a publicar un post más. General, publicar. El tema de revisar la UX de la acción de guardando lo tenemos apuntado. Blog. Se muestra. Ok. Se muestra. Bien, entonces voy a irme aquí. Voy a... ¿Dónde estabas, Juan? Otra vez. Lo marcó y yo no me acuerdo. Aquí había una cosa que creo que fue de Tomás. Sí, sí, variado aporta, lo pusiste tú. En las entradas del blog, mostrar al autor. Si esto lo hacemos, en los roles, en los permisos de roles, habrá que tener como una especie de un nuevo rol, que sería el usuario que puede, por ejemplo, ¿cómo lo tiene WordPress? WordPress tiene admin, editor, autor y viewer, ¿verdad? ¿Sabéis una cosa que me está pidiendo? Es verdad que estamos aquí puliendo cosas de Hub y del blog, pero lo que me está pidiendo el cuerpo desde hace semanas, bueno, días, es meter el proyecto Hilos para generar ya el apartado de charlas entre usuarios. Pero creo, corregidme, que lo mejor sería hacerlo cuando ya tengamos la base de datos funcionando. Pero esto te quiero verlo funcionar ya. Una cosa que también pensé es estas tarjetas que tienen un diseño que, vamos a decir, decidió la máquina, yo las haría mucho más simples. Quiero decir, en el listado de recursos mostraría menos información. Y sí, dentro del recurso sí ya os digo, con un diseño nuevo, toda la información que haga falta. Pero en el listado lo quiero mucho más limpio en plan blog. Evidentemente algo más tendrá que haber, pero no sé qué pensáis. Pero
Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Aquí faltan... Estaba pensando que cuando pongamos... Es verdad que hoy yo le dije, venga, vamos a hacer de arreglar el carrusel de logos. Pero todavía esto no está usando logos. Y yo podría, si alguien me quiere ayudar, también lo puedo hacer, ir recopilando archivos SVG con los logos para dárselos y que con esos SVG genere el nuevo carrusel. Nuevo carrusel que debería funcionar con la cantidad de logos que le pasemos en un primer momento o si quitamos uno o añadimos otro. Hay muchas cosas que hacer. Bien. Tomás dice, estoy de acuerdo, hay demasiada información. Sí. Bueno, gracias por el soporte. Nos vemos el día jueves en nuestro servidor de Discord para hacer la UX Talk. Y el día viernes continuamos con esto. O con otras cosas más. Gracias y seguimos.